Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema Registro Nacional de Proveedores, o mejor conocido como RNP. El objetivo de esta unidad es que al término de la misma vamos a comprender el rol de los proveedores, así como la obligación y sanciones dentro del marco de las contrataciones públicas. Ok. Para que el Estado pueda trabajar y ejecutar sus actividades, necesita de proveedores, que son los encargados de brindar servicios, bienes, obras, ¿no? Los proveedores sabemos que tienen tanto obligaciones como responsabilidades dentro de una contratación. Dicho esto, ¿no? ¿Qué vendría a ser el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Es el sistema de información oficial único, ¿no? De administración pública. Administra y actualiza la base de datos, ¿no? De los proveedores de los diversos rubros, ¿no? Háblese de lo que son registro de proveedores de bienes, de servicios, ejecutores de obras, consultores de obras. El objetivo del RNP es registrar y mantener siempre actualizada esa data, ¿no? La información que es relevante en el caso de los proveedores, más aún si contratan con el Estado, ¿no? Para ser participante, opositor, ¿no? Contratista, subcontratista, todas esas figuras que tenemos en la participación de las contrataciones públicas requiere que estén inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Ahora bien, hace poco la OCE ha lanzado una nueva herramienta, ¿no? Que se llama Buscador de Proveedor. En esta herramienta podemos encontrar información de calidad, ¿no? De los proveedores, ¿no? Las contrataciones que han hecho, si tienen multas, si tienen inhabilitaciones, ¿no? Etcétera. Ahora bien, un punto importante dentro del tema de proveedores, ¿no? Es la responsabilidad que ellos asumen, ¿no? Básicamente administrativas en las contrataciones, ¿no? Los proveedores son un punto neurálgico en las contrataciones, ¿no? El Estado requiere de los servicios, de distintos servicios, ¿no? Servicios, bienes, ¿no? Obras, consultorías, ¿no? Entonces, los proveedores vienen a ser esa parte estratégica para poder hacer las contrataciones con el Estado. Ahora bien, vamos a identificar aquí los actores intervinientes en las contrataciones. Dentro de la parte actoral, ¿no? De las contrataciones tenemos una parte pública y una parte privada, ¿no? Los actores que intervienen en la parte pública es el titular de la entidad, el comité de selección, el área usuaria, ¿no? Y el área, el organismo de contrataciones, ¿no? Ahora, los actores que intervienen en la parte privada, ¿no? Tenemos allí los proveedores, ¿no? El postor, el participante, el contratista, el subcontratista y el residente o supervisor, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, ¿no? Las diferencias que hay entre cada uno de ellos, ¿no? El proveedor es la persona natural, jurídica, puede ser nacional, extranjera, que vende bienes, ¿no? Ofrece servicios, ejecuta obras, ¿no? Deben estar registrados, ¿no? En el Registro Nacional de Proveedores o RNP, ¿no? Los postores, ¿no? Son aquellas empresas, personas que presentan la propuesta, ¿no? Nos presentan una propuesta. Los participantes, ¿no? Es aquella empresa de repente que se registra en un procedimiento de selección, ¿no? Entra a ficha de SEACE y se inscribe. Ahora bien, tenemos también a los contratistas. Son aquellos que celebran el contrato con el Estado, tienen un contrato vigente, ¿no? Y al igual que todos los actores que están dentro de la parte privada, ¿no? Asumen responsabilidades. Vamos a verlo más adelante. Los subcontratistas, ¿no? Son contratistas, ¿no? Del contratista, o sea, vienen a ser aquellos que se les llama terceros, ¿no? Los terceros para ejecutar obras, servicios, etc.
Tenemos también lo que son residentes de obras, ¿no? No son proveedores del Estado, pero tienen a cargo la dirección técnica de la obra. Son representantes del contratista en obra. Y, al igual que todos los actores, también asumen una responsabilidad. El supervisor de obra, ¿no? Puede ser una empresa natural o jurídica, ¿no? Y hace el control de la obra, ¿no? Que se haga de acuerdo al expediente técnico, ¿no? Es representante de la entidad en obra, controla que el residente haga la obra de manera adecuada y, al igual que todos, asume una responsabilidad. Ahora bien, ya conocimos a los actores, ¿no? de parte pública y de parte privada dentro del tema de contrataciones. Ahora vamos a ver la responsabilidad que hay tanto de la parte pública como de la parte privada. En la parte pública y dentro de todo el proceso que conlleva a la contratación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al comité de selección, ¿no? Al órgano encargado de las contrataciones, al titular de la entidad y al área usuario. Todos ellos pueden asumir una responsabilidad. Puede ser penal, puede ser civil o puede ser una responsabilidad administrativa. En este caso, la responsabilidad penal, ¿no? ¿Quién la determina? El Ministerio Público o el Poder Judicial. La responsabilidad civil la determina el Poder Judicial y la responsabilidad administrativa, ¿no? Dependiendo de la gravedad, si es grave o muy grave, lo determinaría la Contraloría General de la República y si son leves, el titular de la entidad. Ahora bien, esto es por parte de la parte pública, ¿no? Vamos a ver en la parte privada. Tenemos también responsabilidades que asumen los proveedores, ¿no? Que contratan con el Estado, ¿no? Entonces tenemos allí a los participantes, proveedores, subcontratistas, postores, contratistas, residentes y supervisores. Ahora bien, al igual que en la parte pública, también existen los tres tipos de responsabilidades, ¿no? Igual, la responsabilidad penal la asume el Ministerio Público, Poder Judicial, la responsabilidad civil la determina el Poder Judicial, y aquí es donde hay una variación, ¿no? En el caso anterior, en la parte pública, en el caso de las responsabilidades graves y muy graves, la asumía la Contraloría General de la República y el titular de la entidad en casos leves. Pero en el caso de proveedores es distinto. Determina la responsabilidad el OCE y el Tribunal de Contrataciones del Estado. Ahora bien, vamos a hablar sobre las obligaciones de los proveedores. Bien sabemos que en toda fase de contratación, ¿no? En todo el proceso de contratación hay tres fases. Tenemos preparación de la compra, selección de proveedor y ejecución de contrato. Ahora bien, dentro de las obligaciones de los proveedores, ¿no? En realidad, en preparación de la compra, no son muchas las obligaciones de los proveedores más que el estar inscrito en el RNP y, sobre todo, presentar información veraz, información verdadera, ¿no? Dentro de la fase de selección de proveedor, una obligación del proveedor es que no esté impedido ni inhabilitado de contratar con el Estado. Y en la fase de ejecución de contrato, ¿no? Una obligación del proveedor, cuando ya se entró a la última fase, es suscribir el contrato, que la inscripción esté vigente, ¿no? del RNP, que se ejecute el contrato y que si hay algún tipo de subcontratación se haga de modo legal, ¿no? Esas serían las obligaciones de los proveedores dentro de toda la etapa de contratación o la fase de contrataciones públicas. Ahora bien, tenemos, dentro de lo que son obligaciones y sanciones, ¿no? Hay un concepto muy importante, ¿no? Que es la potestad sancionadora. ¿A qué se le llama potestad sancionadora? ¿No? Es el poder que tiene el Estado para sancionar a una empresa que ha incumplido la ley, ¿no? Que no está siguiendo los parámetros bajo los que quizás se le pidió el contrato, ¿no? Entonces, sabemos que los proveedores, ¿no? Asumen deberes y obligaciones, ¿no? El no asumirlos, ¿no? ¿A qué nos puede conllevar? A una infracción administrativa.
La infracción administrativa está dentro del marco de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Y a su vez, una infracción administrativa nos puede llevar a una sanción. ¿Quién ejecuta la sanción? El Tribunal, ¿no?, de Contrataciones con el Estado. Ahora bien, la potestad sancionadora del OCE, ¿no? ¿Dentro de dónde lo podemos ver? ¿No? ¿Dónde lo podemos encontrar? Dentro del artículo 50, ¿no?, de las contrataciones con el Estado, ¿no?, donde nos habla de lo que es infracciones. ¿Quién ejecuta? El Tribunal de Contrataciones con el Estado. ¿Y sobre quién se puede ejercer? Sobre todos los actores privados, ¿no? Recuerdan que vimos al inicio todos los actores que de alguna u otra manera trabajan o interactúan en la parte privada, que tenemos al supervisor de obra, ¿no?, a los proveedores, a los participantes, a los postores, a los contratistas y al residente de obra. Sobre ellos, el OCE mantiene esta potestad sancionadora, ¿correcto?, que se encuentra dentro del artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no?, en la parte de infracciones. Ahora bien, ¿qué razones conllevan a una sanción? En realidad hay muchas, son varias en realidad, ¿no? Pero vamos a ver las que son más importantes, ¿correcto? Tenemos como primer punto, dice allí, ¿no?, el numeral A, ¿no? Dice, desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, ¿no? Esto puede llevar a una infracción. ¿Por qué? Porque se supone que cuando un postor hace la propuesta, ¿no?, o cuando alguna empresa tiene la intención de hacer una propuesta o quiere participar de alguna contratación, ¿no?, o de algún concurso, etcétera, se supone o se asume que su propuesta es seria, ¿no? Y al presentar su propuesta, se está comprometiendo con el Estado, ¿no?, a presentar una propuesta seria, básicamente, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿no?, sería de que todos podamos presentar una propuesta que vaya de acuerdo a los lineamientos de esa contratación o de ese requerimiento, ¿no? En la letra B, ¿no?, tenemos que dice incumplir injustificadamente su obligación de perfeccionar el contrato o acuerdo marco. ¿Qué significa, ¿no?, este numeral, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hace referencia a cuando el postor no firma el contrato, ¿no? El participante no, ya por ejemplo ganamos la buena pro y no va a firmar el contrato, ¿no? Presenta de repente documentación incompleta, se le pide subsanar dicha documentación y hace caso omiso, ¿no? Y hay una conducta injustificada del no presentar la documentación, no subsanarla o no ejecutar la firma del contrato. Bien, la letra C dice, contratar estando impedido. Hay muchas empresas, ¿no?, que a pesar de estar impedidas, firman el contrato, y eso acarrea una infracción o una sanción administrativa. La letra D dice, subcontrataciones ilegales, ¿no? Básicamente, la empresa que gana la buena pro, puede subcontratar ciertos servicios, ¿no? Supongamos, no sé, se hace un colegio o se participa para la construcción de un colegio. Yo como empresa, bueno, voy a construir el colegio, pero de repente subcontrato el tema de instalaciones eléctricas, de repente, ¿no? Entonces estoy haciendo una subcontratación. Entonces, el subcontratar, ¿qué significa? Contratar a un tercero, ¿correcto? Pero eso también debe estar dentro de ciertos parámetros, ¿correcto? Y una de las restricciones, por ejemplo aquí, es que no se puede subcontratar más del 40% del monto del contrato, ¿no? Otra forma también de estar impedidos es que sin la entidad que está contratando el servicio tiene que autorizar el subcontrato, ¿no? No puedo subcontratar simplemente porque quiero subcontratar, ¿no?
Cuando el subcontratista está inhabilitado, también se incurre en esta sanción, ¿no? No puedo contratar a un contratista que está inhabilitado. Y tampoco puedo subcontratar actividades que son unas obligaciones esenciales dentro de la materia de este contrato, ¿no? Bien, la letra E dice, incumplir prohibición de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo cuando normativa lo permita. A ver, acá tenemos un caso muy particular, ¿no? Muy especial. ¿En qué casos ocurre esto? Por ejemplo, cuando el residente, ¿no?, incumple con prestar servicios a tiempo completo. A veces tenemos, o se ha visto en varias obras, ¿no?, donde el residente o el supervisor de obra tienen trabajos en todos lados, ¿no? Al mismo tiempo parece que supervisan varias ciudades, por ejemplo, o diferentes proyectos. Eso no se puede dar, ¿no? Se supone que el profesional tiene que estar a tiempo completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de su trabajo para poder ejecutar bien la obra. Entonces, anteriormente se veía justo eso, ¿no? Que el supervisor que había de repente supervisado una obra en, no sé, en Piura, también había estado en Madre de Dios, también había estado en Lima, etc. No se puede, ¿no? La letra F, ocasionar que se resuelva el contrato. ¿Por qué se ocasionaría que se resuelva el contrato, no? Cuando la empresa básicamente está incumpliendo obligaciones y eso genera una resolución de contrato, ¿no? De repente no avanza, de repente no está de acuerdo al cronograma, no está viendo los tiempos, hay muchas causales de resolución de contrato. La letra G, no proceder al saneamiento de vicios ocultos, ¿no? ¿A qué se refiere saneamiento de vicios ocultos? Cuando al momento de la entrega hay deficiencias que no se ven. Al momento de la entrega de un proyecto, de una obra terminada, ¿no? Hay deficiencias que en el momento no se van a ver, ¿no? Las fallas se van a evidenciar de forma posterior. Después ya de la culminación del contrato, ¿no? Los contratistas en este punto tienen la responsabilidad de corregir ese vicio oculto, eso que en el momento no lo veíamos, pero que es una falla propia y tiene que subsanarse, ¿no? En algunos casos los contratistas ya no existen, por ejemplo, ¿no? Cuando no se puede subsanar un vicio oculto, cuando a veces las empresas cerraron, quebraron, ¿no? Y ya no existen, o simplemente se desentienden, ¿no? En algunos casos esto lleva a un peritaje, ¿no? Para ver quién fue, también hay que evaluar también quién fue o cómo es que se da esta deficiencia. ¿Fue por el tema de mal uso o realmente estuvo mal hecho? Hay que evaluar eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo con respecto a este punto son las carreteras, ¿no? Hacen carreteras y supuestamente tienen que durar un cierto tiempo y terminan rajándose al año, 2 años. Cuando hubo fenómeno del Niño, no sé si recordarán, el tema de los puentes, ¿no? No se ha caído, se ha desplomado, fue una respuesta, ¿no? Entonces, supuestamente era un puente que no llevaba más de un año de construido, ¿no? Mínimo era algo de 5 años que tenía que soportar una garantía, ¿no? Pero al año se cayó, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? La rajadura, de repente la construcción de un colegio, ¿no? Etcétera. Ahora bien, punto H, dice, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago, ¿no? En este punto entra a tallar mucho lo que son las garantías comerciales, ¿no? Hay garantías comerciales de por medio, ¿no? Y vamos, por ejemplo, a tomar un ejemplo cotidiano, ¿no? Compramos una laptop, por ejemplo, esa laptop viene con un tiempo de garantía, ¿correcto? Mínimo es, creo, un año, ¿no? Entonces, si dentro del año esa laptop falla, ¿no? Lo más común sería o que la arreglen o que te la cambien por una nueva. Entonces, eso lo trasladamos también a la parte de contrataciones públicas, ¿no?
Entonces tiene que haber una garantía, ¿no? En este caso puntual de la coyuntura que hoy vivimos, ¿no? Por la pandemia, ¿no? En las condiciones de emergencia que hoy estamos, en algunos casos, ¿no? Primero se está haciendo el pago para que luego entreguen el producto, cuando en la práctica debería ser el contrario, ¿no? Primero se hace el servicio, se adquiere el bien y luego se procede con el pago. Pero en esta coyuntura de emergencia, en algunos casos, primero se está haciendo el pago para luego que nos otorguen el servicio o el bien. Punto I y J van relacionados, ¿no? Van relacionados y nos habla básicamente de la documentación falsa o información inexacta, ¿no? Dentro de lo que es información falsa, ¿no? O documentación falsa, nos habla de un documento, por ejemplo, que no ha sido emitido por el emisor. A ver, lo trasladamos a un ejemplo. Documentación falsa. Yo, por ejemplo, presento un certificado de trabajo de un lugar donde nunca he trabajado. Estoy dando documentación falsa. Lo mandé a hacer a Zángaro. Es una documentación falsa, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere con información inexacta? Yo de repente trabajé en esa empresa, en una determinada empresa, no sé, 2 años, ¿no? Pero en mi certificado de trabajo, pues lo adultero y le pongo que han sido 5, ¿no? Todo por alcanzar el requerimiento mínimo para la contratación. Esa es una información inexacta. Ahora, si falsifico documentos, ¿no? Esa es una de las infracciones, la más grave que hay dentro de todo este pliego de infracciones, ¿no? La falsificación de documentos, ¿no? Ya ahorita vamos a ver, posterior, hasta dónde puede ser la sanción que puede acarrear una infracción tan grave como es la falsificación de documentos. Suscribir contratos o acuerdos sin registro nacional de proveedores vigente, ¿no? O con montos mayores a su límite de capacidad. Ok. Dentro de este ítem, ¿no? Dice, si no tengo, ¿no?, el Registro Nacional de Proveedores, o el RNP, en realidad no se debería firmar contrato, ¿no? Si la empresa lo hace, está incurriendo en una clara infracción administrativa. Ahora, toda empresa tiene un monto límite de contratación, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una empresa dedicada al rubro de la construcción, se me ocurre, ¿no? Y tengo capacidad para ejecutar hasta 10 millones de soles, ¿no? Tengo una contratación, ¿no? Una ejecución de obra por 7 millones, supongamos. ¿Cuánto me está quedando de disponibilidad? Me están quedando 3 millones, ¿no? Porque yo esos 7 millones ya los tengo comprometidos para el primer contrato. Supóngase que yo entro en un segundo contrato. Solamente tengo capacidad para 3 millones. Si yo excedo esa capacidad, estoy incurriendo ya en una infracción. Ok. Numeral L, perfeccionar contrato pese a disposición de nulidad o suspensión del proceso del OCE. El OCE puede ordenar a la entidad a suspender o declarar nulo el proceso. Si el contratista se colude con la entidad para llevar a cabo el proceso, incurre en una infracción. Se ha visto casos, pocos, pero puede ser, ¿no? Entonces, si el OCE determina parar el contrato, por algún motivo por el que fuese, entonces se tiene que parar, ¿no? Si por A o B se sigue, entonces ya se está incurriendo en una infracción. M. Formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica, administrativa y de la prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades. Básicamente se trata aquí de evaluar la conducta del contratista, ¿no? Si hay un tema de perjuicio económico de repente, ¿no? Y finalmente el numeral N, donde nos habla de presentar cuestionamientos maliciosos,
o manifiestamente infundados al pliego de exclusiones. Básicamente hablamos en este punto cuando hay cuestionamientos de carácter malicioso, ¿no? Cuando buscan de repente obstaculizar el proceso, ¿no? Este pliego de infracciones nos lleva a sanciones, ¿no? Ahora, ¿qué sanciones se pueden imponer? Hay tres tipos de sanciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la multa, tenemos la inhabilitación temporal y tenemos la inhabilitación definitiva. En el caso de la multa, son puntos claros, ¿no? Son puntos allí que se han tomado del pliego de infracciones, ¿no? Por ejemplo, el A, el B, el D, el E, el K, el M, N y N, ¿no? Aplican a multa. Ahora, diremos, ¿de cuánto a cuánto va la multa? No es menor del 5% ni mayor del 15% de la propuesta económica, ¿no? Ahora, ¿en qué casos procedemos a una inhabilitación temporal, ¿no? En las infracciones que se listan allí, ¿no? O en reincidencia incluso en los puntos M y N, ¿no? Ahora dice, en la infracción J, dice, se puede dar entre 36 meses a 60 meses. Y también puede ser de 3 meses a 36 meses. Ahora bien, la inhabilitación definitiva, ¿cuándo se da? Cuando en los últimos 4 años se hubiese impuesto más de 2 sanciones, llamémoslas 3, ¿no es cierto? Y todas estas sanciones sumen más de 36 meses o 36 meses de inhabilitación temporal, ¿no? En ese caso ya se ajusta la inhabilitación definitiva. Cuando hay una reincidencia en la presentación de documentos falsos, también procede a una inhabilitación definitiva. Recordemos que la infracción más grave es la presentación de documentación falsa. Ahora bien, ¿qué factores determinan la sanción que se impone? ¿No? Hay diversos factores también. Por ejemplo, los antecedentes. Es de repente una empresa, ¿cómo ha venido esa empresa trabajando? ¿No? Si es reincidente, no es reincidente, ¿no? Hablemos también que un factor que determina la sanción es una conducta procesal, ¿no? Colabora en todo el proceso de la sanción o no colabora, ¿no? El grado del daño, ¿no? Se evalúa. Por ejemplo, de repente una infracción, el que no esté inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, no es tan grave como la falsificación de documentos. Entonces, ahí evaluamos el grado del daño, ¿no? Y en base a eso es que se proporciona la sanción. Modelos de prevención. Hay empresas que cuentan, por ejemplo, con el ISO 37001, ¿no? Que nos habla sobre normas anticorrupción, ¿no? Y desde ahí evaluamos más o menos la conducta que asume una empresa, ¿no? O los lineamientos que le permiten seguir de repente el tema anticorrupción dentro de su organización. La naturaleza de la infracción, ¿no? ¿Qué tan grave fue? ¿No? Como ya les decía, hay infracciones mucho más severas que otras, ¿no? La ausencia de intencionalidad, ¿no? Hubo intencionalidad, hubo dolo, hubo esa intención de repente ocasionarle daño al Estado, o no lo hubo, ¿no? Y reconocimiento de la infracción. Puede darse el caso de que la empresa haya cometido una infracción, pero lo asumo y no llevo tiempo negando lo que es más que evidente, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí los factores que determinan la sanción que se impone, ¿no? Bien, tenemos entonces datos importantes del procedimiento sancionador. Todo procedimiento sancionador se notifica al domicilio, ¿ya? Siempre se ejecuta de forma personal, ¿no? Al domicilio, ¿correcto? La resolución también se puede notificar a través del toma razón electrónico del OCE, ¿no? Del buzón que apertura el OCE. El proveedor, ¿no? En caso haya sido sancionado, ¿no? Puede recurrir al recurso de reconsideración para que se evalúe su caso, en el caso
crea conveniente que la sanción ha sido desproporcionada o que no le corresponde, etc. El recurso de, cuando un proveedor recurre al recurso de reconsideración, ¿no? Lo primero que vamos a tener en cuenta aquí es el recurso de admisibilidad, ¿no? Para solicitar ese recurso de reconsideración. Ahora, ese recurso de admisibilidad requiere de la compañía de una OIT, ¿no? Que son 4.300 soles, ¿no? Es un pago, por decirlo así, de la garantía de que se lleve a cabo ese proceso de apelación, por decir así, ¿no? De apelación sobre la sanción que se le ha impuesto, ¿no? Entonces, yo pago una garantía de 4.300 soles, que es el equivalente a una OIT, ¿no? Hacen su evaluación, ¿no? El comité a cargo hace su evaluación, o la entidad a cargo hace su evaluación, y de declararse infundado el recurso, o sea, si a pesar de haber hecho una reconsideración, se sigue todavía manteniendo de que ha sido infractor, esa garantía ya no se devuelve, ¿no? O sea, ya queda con el órgano encargado. Ahora bien, ¿cuándo entra en vigencia la sanción? ¿No? Las sanciones entran en vigencia al 6º día. ¿Por qué? Porque cuando la empresa sancionada quiere apelar o quiere incurrir en el recurso de reconsideración, tiene 5 días hábiles para que pueda interponer ese recurso de reconsideración. Por eso es que la sanción entra recién al 6º día, ¿correcto? En caso de haberse reclamado mediante recurso de reconsideración, al día siguiente de resuelto el recurso. Es decir, en caso hayan aceptado el recurso de reconsideración y hayan perdido, por decirlo así, al día siguiente de haber dado la sentencia firme es que ya se procede con la sanción. Ahora bien, vamos a hablar aquí sobre la prescripción de la sanción, ¿no? Las sanciones, dependiendo de la gravedad, ¿no? En el caso, para todo el pliego que hemos visto de infracciones, ¿no? Básicamente prescriben a los 3 años. Sin embargo, ¿no? En el caso puntual de los documentos falsos, que es la infracción más grave que hay, prescribe recién a los 7 años. Esto debido a la gravedad, ¿ok? Puede ser que se haya terminado la obra y todo, pero si se determina dentro de esos 7 años que ha habido falsificación, ¿no? Se puede aplicar aún la sanción. Ahora, la suspensión de prescripción de la sanción, dice, cuando alguien, puede ser entidad o empresa, presenta una denuncia al tribunal, ¿no? De contrataciones del Estado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo estoy en el día, han pasado 2 años y no sé, 360 días, ya casi para llegar a los 3 años que va a prescribir esa sanción. Si alguien presenta la denuncia al Tribunal de Contrataciones con el Estado, a los 2 años, 360 días, cuando faltan 5 días ya para que acabe, se suspende esa prescripción, ¿no? Y se inicia investigación. O también puede haber una suspensión de prescripción cuando hay un mandato judicial. Ok. Sanción a los consorcios. Dice, este caso es importante, ¿no? Hay empresas que no se presentan por sí solas, por decirlo así, sino en conjunto, ¿no? Entonces aquí entran a tallar lo que son los consorcios. Los consorcios de principio responden conjuntamente, ¿no? Cuando hay una infracción, se inicia el proceso sancionador a todas las empresas que conforman el consorcio, ¿no? Sin embargo, en el caso de las infracciones, la ley permite individualizar responsabilidades, ¿no? Porque hasta cierto punto tampoco es justo que se sancione a todas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué casos se permite la sanción a los consorcios, ¿no? Dice, por la naturaleza de la infracción, vamos a ver,
supongamos que tengamos dentro de un consorcio 3 empresas, ¿no? Y una de ellas, digamos así, ha mentido, ¿no? Ha dicho que cuenta, por ejemplo, ¿no? Con el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Entonces, el procedimiento sancionador se va a iniciar por las 3 empresas, pero en este punto también se puede individualizar la responsabilidad de la empresa, ¿correcto? Porque la empresa fue una sola la que mintió, ¿no? Y aquella debería de atribuírsele la sanción. El segundo punto, la promesa formal o contrato de consorcio, dice, ¿no? Acá también la idea es solamente sancionar a la empresa que incurrió en la falta, ¿no? La empresa que incurrió en la falta y que está impedida de repente de poder contratar con el Estado, ¿no? Y en la parte C, el contrato con la entidad, dice. Acá lo que se trata, dice, el contrato con la entidad, se trata de individualizar, como les dije al inicio, responsabilidades, ¿no? Y ver quién asume cada cosa. Cuando se forman los consorcios y cuando se presenta una contratación para el Estado, la idea es que al presentar la propuesta o el expediente, se indique quién va a asumir tal y cual responsabilidad, para que justamente si llega una sanción, se sancione a la única empresa que fue infractora, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongamos, ¿no? Tenemos acá una empresa, el consorcio con tres empresas, ¿no? Una va a estar encargada, no sé, se me ocurre del expediente técnico, la otra de ejecución de obra y la otra de supervisión, ¿no? Si la empresa encargada de la supervisión falla, ¿no? Debería, en todo caso, de sancionársele solamente a esa empresa, ¿correcto? Pero eso se tiene que estipular, ¿no? Y decir quién está asumiendo tal y cual responsabilidad para que no afecte a las otras. Ok. Ahora bien, vamos a ver unos casos prácticos, ¿ok? En base al pliego de infracciones que hemos visto para poder desarrollar. Tenemos, dice, en una contratación directa, ¿no? En el marco de la emergencia sanitaria, por ejemplo, vamos a situarlo en la emergencia sanitaria que hoy tenemos, un proveedor sin RNP gana la buena pro presentando documentos falsos. ¿Puede ser sancionado? ¿Ustedes qué piensan? Ya ganó la buena pro, pero no tiene RNP. ¿Puede ser sancionado? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Claro que puede ser sancionado, y no necesariamente porque no tenga el RNP. Acuérdense que en el marco de la emergencia, de contrataciones directas por emergencia sanitaria como la que hoy vivimos, hay proveedores que no tienen RNP, sin embargo, lo pueden regularizar. Se está dando ese plazo y ese tiempo para que los proveedores puedan regularizar toda esa documentación. ¿Dónde cae la infracción más grave en este caso? En la presentación de documentos falsos. No tanto es por el tema del RNP, si lo tiene o no, sino más en la presentación de documentos falsos. ¿Puede ser sancionado a pesar que ganó la buena pro? Sí, puede ser sancionado. Acuérdense que la infracción más grave es la presentación de documentos falsos. Ahora bien, dice, creo una nueva empresa y ya me encuentro sancionado. ¿Puedo seguir contratando con el Estado? ¿Qué piensan ustedes? No, no puedo seguir contratando con el Estado. Las empresas, esta es una figura en realidad muy común, porque las empresas piensan de que, bueno, mi empresa ha sido sancionada, me creo otra, y con eso ya como que me libero y sigo como si nada. En principio, es difícil establecer el vínculo entre la empresa sancionada y, digamos, entre la nueva empresa, ¿no? Que de repente le pertenece a los mismos propietarios y qué sé yo, ¿no? Pero el caso está en que en algún momento eso llega a saltar. ¿Y quién nos ayuda de repente a determinar la relación entre una empresa sancionada y la nueva empresa? Son los mismos competidores, ¿no? Los mismos competidores alertan a la entidad
de que esta empresa que actualmente está postulando tiene relación con otra empresa. Entonces, la pregunta, cuando dice, ¿puedo seguir contratando con el Estado? La respuesta es no, ¿no? En cuanto la entidad se dé cuenta, simplemente puede declararlo nulo, ¿no? Dice, si advierto documentación falsa, cuando el contrato se encuentra celebrado, ¿procede la nulidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Procede la nulidad. Claro que sí, procede la nulidad, ¿no? La documentación falsa ya conlleva o puede conllevar a una nulidad por ser la infracción más grave. En un consorcio, dice, una de las empresas entregó información falsa. ¿Cuál sería la situación de las demás empresas? ¿Qué creen ustedes? Deberíamos acogernos a lo último, ¿no? A lo último que se expuso, ¿no? Por ejemplo, acá, deberíamos acogernos a lo que son la sanción de consorcios, ¿no? Y debería, en todo caso, haberse hecho una separación en el caso de responsabilidades para que solamente sea sancionada la empresa que fue infractora, más no sancionen a todo el consorcio, ¿no? Debería de ser así. Entonces, es importante estipular ahí las responsabilidades. Dice, una empresa tiene inhabilitación temporal por primera sanción, 14 meses, segunda sanción, 15 meses, tercera sanción, 8 meses. ¿Procede la inhabilitación definitiva? ¿Qué creen ustedes? Procede. Procede la inhabilitación definitiva. Acuérdense, ¿no? Acuérdense que la inhabilitación definitiva se da cuando ya tiene más de 2 sanciones y sumado el tiempo de inhabilitación, da como consecuencia 36 meses a más, ¿no? Entonces procede la inhabilitación definitiva. Ok. Vamos a hacer una pequeña autoevaluación para ver qué tan claro nos ha quedado el tema. Ok, a ver. Primera pregunta. No es un actor interviniente de las contrataciones en la parte pública. A ver, 10 segundos. ¿Cuál será la respuesta? A ver, vamos a ver. Bien, el postor. ¿Por qué el postor? ¿El postor dónde interviene? ¿En la parte pública o en la parte privada? En la parte privada, ¿correcto? Todos los demás son en la parte pública, pero el postor es un actor interviniente en la parte privada. Bien. Segunda pregunta. ¿Las sanciones están a cargo del TCE? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Están a cargo del TCE, del Tribunal de Contrataciones del Estado, bajo la normativa del LC, ¿no? Que es la Ley de Contrataciones del Estado. Bien. 3. La reincidencia en la presentación de documentos falsos nos conlleva a ver, vamos, ustedes pueden. ¿A qué nos conlleva? Muy bien. A una inhabilitación definitiva, ¿no? Si hay una reincidencia, siendo los documentos falsos la infracción más, por decir, más delicada, ¿no? Mucho más grave, por decir así, nos lleva a una inhabilitación definitiva. La responsabilidad civil está a cargo de, a ver, muy bien, del Poder Judicial, ¿no? Del Poder Judicial. Hablamos ahí de una responsabilidad penal que estaba a cargo del Ministerio Público, del Poder Judicial, la civil, que era a cargo del Poder Judicial, y dependiendo si era servidor público,
perdón, si era parte pública o parte privada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parte privada, lo tenía a cargo el OCE y el TCE, ¿no? Y en la parte pública lo tenía, ¿quién lo tenía? La Contraloría General de la República, correcto. ¿Quién sanciona a los servidores públicos? La Contraloría General de la República, si son situaciones graves, y si son situaciones leves, la entidad, ¿no? El titular de la entidad. Fácil, a ver. En esto sí lo hacen, a ver. Muy bien. Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Tiene por objeto registrar y mantener actualizados los datos de proveedores, ¿no? Toda esa data importante, ¿no? De los proveedores, llámense inhabilitación, multas, el historial de contrataciones que tienen, ¿no? Toda la data que es importante para conocer de un proveedor. Por parte del proveedor, dice, ¿no? La subcontratación legal se encuentra ¿en qué fase? Muy bien, en la ejecución de contrato, ¿no? Porque se supone que yo voy a subcontratar cuando ya me contrataron a mí, cuando yo ya firmé el contrato. Entonces, no puedo hacerlo ni en la preparación de la compra, ni en la selección de proveedores. Tengo que ser necesariamente cuando ya estoy ejecutando un contrato, ¿no? Entonces, el proveedor subcontrata cuando ya está contratado, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos ya en qué fase, en la ejecución de contrato. Las infracciones de los proveedores se encuentran estipulados en el artículo, ¿en cuál artículo? A ver. Perfecto. En el artículo 50, ¿no? Bajo la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Muy bien. La infracción más grave, eso ya lo hemos repetido, ¿no? Varias veces. ¿Cuál sería? Muy bien. Presentación de documentos falsos, ¿no? Esa es la ley más grave que incluso acarrea la inhabilitación definitiva, ¿no? En caso de sanción, el proveedor dice, este puede recurrir al recurso de reconsideración, ¿es verdadero o falso? Muy bien, es verdadero, ¿no? El proveedor puede recurrir al recurso de reconsideración. Recuerden que una vez interpuesta la sanción, el proveedor tiene 5 días hábiles para que pueda interponer ese recurso, ¿no? Y pedir una audiencia, por decir así, posterior a ese pedido, ¿no? Hay 15 días hábiles más para poder subsanar de repente con algún recurso el hecho de que por alguna infracción, puede ser omisión, negligencia, qué sé yo, se puede subsanar, ¿no? Ese proceso y finalmente la entidad emite una resolución, ¿no? En esa resolución puede ser fundada, puede ser improcedente y puede ser infundada, ¿no? Como ya les había mencionado, en el caso resulte infundado o no sea procedente, se quedan con la garantía, ¿no? Ok, bien. A ver, el número 10 dice, puede sancionar a un servidor público. ¿Quién lo puede sancionar? Excelente. Como les había dicho, la Contraloría General de la República.
ellos pueden sancionar a un servidor público, ¿no? Y en el caso, obviamente, ya se incurre en un delito, es al Ministerio Público, ¿no? Hay situaciones en que ya dejan de ser infracciones y ya más bien entran a tallar en delitos, ¿no? Bien, hasta aquí hemos visto los puntos más importantes de los proveedores, como les dije en un inicio, que es un punto neurálgico en toda contratación, ¿no? El Estado requiere de sus servicios para poder ejecutar obras, para poder adquirir bienes, etcétera. Sin embargo, hay información importante, ¿no? Que como proveedores ellos deben proporcionar y deben saber también que están sujetos tanto a deberes como a obligaciones. El no acatar, ¿no? Simplemente los hace incurrir en infracciones, ¿no? Que a los finales se van a evaluar, ¿no? Por, como hemos visto ahí, los grados de intencionalidad, la naturaleza de la infracción, etcétera. Bueno, hasta aquí conmigo. Muchas gracias por haber estado atentos.